Ahora sí. Buenas tardes a todos. Hoy es 2 de junio del 2021 y esta es la sesión en línea de la semana del área técnica. Hoy vamos a hacer un repaso muy ligerito ya de las evidencias que tenemos en esta actividad de Proyecto 5. Entonces, bienvenidos a todos y ya voy a compartirles la presentación. Listo, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Listo, Dayana, muchas gracias. Entonces iniciamos. Bien, entonces continuamos con la actividad de proyecto 5, seguimos en esta misma actividad de proyecto de la fase 3 diseño, actividad de aprendizaje 6. Vamos a hacer el repaso de las evidencias 3, 4 y 5 del área técnica. La agenda de nuestra sesión es la siguiente, hacemos el repaso de las evidencias del área técnica 3, 4 y 5, hago algunas recomendaciones, las conclusiones y el espacio para las dudas e inquietudes. La actividad de proyecto 5 se titula Diseñar la estructura tecnológica del sistema de información. Está relacionada a la actividad de aprendizaje 6, establecer la arquitectura tecnológica del sistema de información, teniendo las buenas prácticas de calidad para el desarrollo de software, los procesos de negociación de tecnología, la normatividad y los requerimientos del cliente. Entonces, las tres evidencias que vamos a repasar, voy a mirar así rapidito porque ya la mayoría se han explicado varias veces. Entonces, la primera es identificación de los puntos críticos del sistema de información en desarrollo. La segunda, la evidencia 4, perdón, es la elaboración de cláusulas técnicas para contratación del hardware, software y servicios requeridos para el sistema de información en desarrollo. Y la última es el foro de arquitectura del software del sistema de información. Estos son los tres resultados de aprendizaje asociados a estas últimas tres evidencias. El material de formación para estas tres evidencias específicamente es el PDF de fichas técnicas, introducción a contratos informáticos y fundamentos de calidad para el desarrollo de software. Estos tres materiales son los que deben tener en cuenta para poder hacer estas tres evidencias. Y el material de formación del área técnica, recordemos que hay dos laboratorios, el diseño de arquitectura hardware y el diseño de la arquitectura software. Para quienes aún están atrasados en esa evidencia 2, entonces se les recomienda por favor hacer estos laboratorios. Listo, ahí están en material multimedia para que vean los videotutoriales de cómo utilizar la herramienta WildStar UML. Listo, mirar el diagrama de clases, cómo se hace el diagrama de componentes y cómo se hace el diagrama de paquetes. Bien, la evidencia 3 se titula Identificación de los puntos críticos del sistema de información en desarrollo. ¿Qué es lo que deben hacer? Entonces, la evidencia nos dice que de acuerdo a los errores más comunes en el desarrollo de software planteados en el objeto de aprendizaje Fundamentos de calidad para el desarrollo de software, a saber, nos listan estos errores a evitar. Entonces está la desviación intencional de los requerimientos del cliente, error en la traducción al lenguaje de programación a partir del diseño, deficiente interpretación de la comunicación con el cliente, error en la representación de los datos, requerimientos erróneos o incompletos, deficiencia de los estándares de programación, interfaz de usuario inconsistente, errores en el diseño lógico, pruebas de software incompletas o erróneas, interfaz humano-computadora ambigua o inconsistente, documentación inexacta o incompleta. ¿Qué deben hacer? Entonces realizar mínimo 5 propuestas para evitar que esto no suceda en el sistema que va a desarrollar. Las propuestas se deben ajustar a la estructura planteada en la siguiente tabla, la cual contiene un ejemplo para diligenciamiento. Entonces ustedes escogen el error de la lista anterior que está en el material de fundamentos de calidad para el desarrollo del software y hacen una propuesta, ¿cierto? Para evitar ese error. Entonces, requerimientos erróneos o incompletos, acá nos ponen este ejemplo.
Nos dice realizar un muy buen levantamiento de las necesidades del cliente, describiéndolos en los requerimientos del sistema de información. Estos requerimientos deben ser claros, alcanzables y medibles. Entonces, otro de los errores, por ejemplo, acá es mm, deficiente interpretación de la comunicación con el cliente. Entonces, ¿cómo podemos evitar ese error, ¿cierto? Comunicándonos con el cliente, tratar de tener un lenguaje no tan técnico, sino un lenguaje más bien que pueda entenderlo la otra persona, que es nuestro cliente, para que igualmente él pueda expresar sus necesidades, nosotros poderlos entender y nosotros poderlos poner como requerimientos. Entonces, así sucesivamente ustedes miran los errores y asimismo hacen la propuesta. Recuerden leer el documento Fundamentos de Calidad para el Desarrollo de Software para que ustedes puedan tener bases para desarrollar esta evidencia. ¿Qué debe contener la evidencia? Elaborar un documento que identifique los puntos críticos del sistema de información en desarrollo, que contenga las propuestas o actividades a realizar para así evitar que se cometan fallas o errores en la ejecución del proyecto de desarrollo de software. Entonces, para tener en cuenta que hay errores que debemos evitar y que debemos estar prevenidos, ¿sí? Si estamos prevenidos, pues es mucho mejor porque sabemos ya que atenernos si se nos presenta alguna dificultad de estas. ¿Cuál es el producto entregable? Entonces, subir a la plataforma el documento que identifique los puntos críticos del proyecto en desarrollo en el formato de Word. Entonces, acá está el ejemplo. Recuerden que allí nos guiamos a través de la ISO 9003, guía para la aplicación de ISO 9001 para el desarrollo, implementación y mantenimiento de software. Entonces lean por favor esto, con eso pueden tener bases para poder hacer también igualmente las propuestas. Ya he revisado varias de estas evidencias, por lo general han estado bien, ¿sí? Las han realizado correctamente. Hay algunos que han cometido el error de que no se guíen en esta lista. Entonces, pilas con eso, que ahí está la lista de errores. No son errores que ustedes se les ocurra, ¿no? Y que escriban allí, no. Hay una lista en la cual ustedes se deben basar para poder realizar, o sea, escribir ese error a evitar y ustedes hacen la propuesta. Listo, no son errores al azar. O sea, yo verifico que el error a evitar esté de acuerdo a la lista. Por ejemplo, acá dice requerimientos erróneos o incompletos. Entonces yo miro acá, acá está ese error. Dice ahí requerimientos erróneos incompletos. Está de quinta en la lista. Entonces ustedes deben sacar los errores a evitar de esa lista. Ese es el error que he visto que cometen, y también en la presentación, así sea una tablita sencilla, porque en realidad es una tabla sencilla, no es nada complicado, que esté bien presentada, por favor, con la portada, los nombres de los integrantes del grupo, sí, que esté bien organizado, bien presentadito, no que tenga el mismo formato la letra. En algunos he visto que el error a evitar, la columna de error a evitar tiene una letra y la columna de la propuesta tiene otra letra, otro tamaño o inclusive hasta otro color. Yo sé que de pronto ustedes se reparten las evidencias, de pronto dirán, bueno, fulanito hace dos errores a evitar, este hace otros dos y este hace uno. ¿Sí? Si se están repartiendo así las evidencias, por favor que alguien consolide la información y no envíen eso así todo desordenado, sin formato, letras diferentes, tamaños diferentes. Tómense en el tiempito, por favor, de que alguien consolide la información, le dé formato al texto, le dé tamaño, que sea el mismo tipo de letra, el mismo color, para que entreguen algo bien organizadito, ¿sí? Porque esto en realidad no se demora mucho de pronto haciendo esta evidencia, entonces que esté bien organizada y bien presentada. Listo, esa es la experiencia que hemos tenido o que he tenido yo cuando estoy calificando esta evidencia de identificación de los puntos críticos. Errores de forma, más de fondo no mucho, porque en realidad las han entendido el error a evitar y cómo, y hacen buenas propuestas para evitar ese error. O sea, ahí están bien. Es de pronto en la presentación y en la lista de errores que ya está especificada. Para la evidencia 4, elaboración de cláusulas técnicas para contratación del hardware, software y servicios requeridos para el sistema de información en desarrollo. Esta es la evidencia que estamos ejecutando en este momento, que ustedes deben estar desarrollando. Entonces vamos a explicar otra vez detalladamente cada uno de los documentos.
Entonces acá nos dice la evidencia que con base en la evidencia donde se determinaron las tecnologías de hardware, software y servicios para el proyecto en desarrollo realizada en la actividad de proyecto 2, el material de estudio términos de referencia para contratos de desarrollo de software revisado en la actividad de proyecto 4 y el objeto de aprendizaje introducción a los contratos informáticos. De esta actividad de proyecto se deben de elaborar los documentos que hacen parte del proceso de licitación según las necesidades del sistema de información en desarrollo. ¿Qué debe contener la evidencia? Como primer punto, elaborar un presupuesto para el proyecto. En este paso, el aprendiz deberá calcular cuánto puede costar el desarrollo del sistema de información a desarrollar aplicando en formato de cálculo de presupuestos indicado en el material de estudio, introducción a los contratos informáticos. Una vez realizado este presupuesto, servirá como un indicador de medición económica cuando se evalúen las propuestas. Segundo punto, elaborar las fichas o cláusulas técnicas con base en las necesidades tecnológicas del sistema de información y plasmadas en el material de estudio términos de referencia. Se deben de diseñar y elaborar las fichas técnicas de los ítems que se van a contratar. 3. Elaborar la invitación a cotizar como para ofertar el desarrollo a un ente externo. En este paso, el aprendiz construirá el documento de la invitación a cotizar donde se haga relación a los términos de referencia. Recuerden que es el documento que la empresa emite, ¿cierto? Para decir, oiga, necesito este producto o servicio. Nosotros le contestamos a través de esa invitación a cotizar, junto con las fichas técnicas del ítem anterior y en donde se tengan en cuenta cláusulas de calidad, entrega, garantías, licenciamiento y derechos de autor, así como el plan de capacitación de los bienes o servicios a contratar. Este documento, junto con sus anexos, son la base para la solicitud de propuestas de los proveedores potenciales. Cuarto, diligenciar la plantilla de evaluación del proveedor. Yo creo que esto no tiene mucha explicación, ya la hicimos en una evidencia anterior. Lo único que requiero de esta evidencia es que apliquen por favor la fórmula para hallar bien los porcentajes. Y 5, participar en la elaboración del contrato informático. Con base en la plantilla suministrada de contratos informáticos, el aprendiz diligencia esta plantilla teniendo en cuenta cláusulas de objeto del contrato, entrega, instalación, calidad, garantía de licenciamiento y derechos de autor, así como el plan de capacitación de los bienes o servicios a contratar. Tener en cuenta que el contrato final deberá ser revisado y aprobado por el área legal o jurídica de la empresa antes de ser firmado por las partes involucradas. Ustedes van a aprender todo lo que es relacionado con el contrato informático. Allí está la plantilla, deben leerlo, entenderlo, mirar cómo son las cláusulas, los licenciamientos, quién queda con los derechos, todo esto es muy importante que lo aprendan. Para el primero, para elaborar un presupuesto, aquí la información que nos da el material de formación en el objeto de aprendizaje de contratos informáticos, ítem propuestas y presupuesto, aquí está como unos tips para hallar el presupuesto del desarrollo del software. Acá nos orientan a que debemos hallar unos costos directos y unos costos indirectos. Entre los costos directos, entonces nos dice que está la mano de obra, la consultoría, los materiales y los viajes. Y los costos indirectos está lo que son los servicios públicos, como lo que es energía, internet, gastos de transporte y arrendamientos. Yo les envié al correo un ejemplo donde está bien explicado cómo hacer un presupuesto. Incluso pueden usar esa plantilla, esa plantilla de Excel que está ahí para calcular el presupuesto de su proyecto, del proyecto que están desarrollando. El material de formación en sí no nos da una plantilla, pero yo les recomiendo que usen ese ejemplo que yo les envié, que ahí está bien explicadito. Entonces está los materiales, está, bueno, horas de los analistas, de los desarrolladores, diseñadores, entonces yo les recomiendo que usen este. Este también es un ejemplo donde se puede calcular las horas, ¿cierto? Calcular horas de diseño, de taller, de producción, pero también para calcular el presupuesto total del proyecto. Y están los costos fijos o costos variables, que pueden ser costos directos y costos indirectos. Se listan, colocan un valor unitario, luego un valor total y después pues, el total de todo, el costo total de cada uno de ellos. Y acá nos dan un tip importante y es que luego de calcular los valores operacionales de nuestro proyecto, se debe calcular la utilidad, que es el valor que nos ayuda a capitalizar la empresa.
Esta rentabilidad no debe ser mayor al 40% ni menor al 15%. La mayoría de las empresas calculan como utilidad el 30% sobre el costo final de producción. Como les he dicho anteriormente, calculen su ganancia y en base a esto dan un precio. Y recuerden que por lo general la gente pide rebaja, como les he dicho, entonces calculen esa rebaja de cuánto le pueden dar a la gente pues de rebaja. Siempre tienen que calcular eso. Todo colombiano pide rebaja. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esto. Este también es otro ejemplo. Este no fue el que les envié otro. Les envié como uno más completo, inclusive con instrucciones de cómo diligenciarlo. Pero este pues es otro ejemplo si lo quieren hacer de esta forma también. Entonces acá se desglosa por materiales, gastos de equipos y software, detalles de otros gastos, presupuesto personal. Entonces este también puede ser una manera en que ustedes hagan el presupuesto. Y después, estos son como por partes, ¿no? Materiales, presupuesto personal, detalle de otros, gastos de equipos y software, y después hacemos uno completo donde metamos todos estos que se han detallado por aparte. Listo, y se calcula un presupuesto total del proyecto. Tengan en cuenta el presupuesto, por ejemplo, bueno, en términos de referencia no se da el monto exacto que la empresa tiene ¿para qué? Para el desarrollo de software, pero miren los términos de referencia, ¿sí? Uno para hacer esta invitación a cotizar debe mirar los términos de referencia y en base a ello, pues hacer esa propuesta. Entonces miren bien qué fue lo que se diligenció en términos de referencia y asimismo dan respuesta a cada uno según las condiciones y requerimientos de la empresa, asimismo hacemos la invitación a cotizar. Está como segundo punto, la elaboración de las fichas o cláusulas técnicas. Aquí ya somos más específicos, sabemos que ya hicimos una lista de hardware y software, ¿cierto? Ya la hicimos. Acá lo que hacemos ya es desglosar cada uno de esos equipos. Perdón. Entonces hacemos una ficha técnica para cada computador, por ejemplo, donde se pone el nombre del dispositivo, donde se pone la solución del proyecto, o sea, sus proyectos ya tienen un título que a veces me parece que ha sido una falencia cuando ustedes hacen los trabajos y es que no me ponen el título de su proyecto. Entonces yo a veces quedo perdida porque yo digo, ¿qué proyecto es el que están trabajando estos muchachos? Y me toca ponerme a buscar por allá evidencias del inicio donde está el título de su proyecto para yo poderme más o menos acordar, porque como yo les decía a ustedes, son demasiados proyectos en diferentes fichas y pues no los tengo presentes a todos, es muy difícil. Entonces recuerden poner en el título, sí, diseño, análisis y desarrollo de sistemas de información, pero coloquen el título del proyecto, por favor. Sobre todo ahorita en estas evidencias de la fase de desarrollo, sí voy a ser muy cansona con que me pongan el título del proyecto, porque para yo poder revisar y mirar, en qué es que están trabajando en un inventario, están trabajando en una base de datos para los empleados, bueno, tantas cosas para yo no tener que a toda hora estar buscando, oiga, ¿cómo es el título del proyecto de este equipo de trabajo? Entonces colabórenme con eso, por favor. Especificaciones mínimas requeridas y características físicas. Entonces, por ejemplo, acá nos dan el ejemplo de esta tabla donde aparecen las características físicas del computador. Entonces hay un ítem, está la cantidad por componente, está el componente y está la descripción. Entonces, por ejemplo, acá está un mouse, una CPU, un cable de conexión para el monitor, 4 cables de poder, un teclado, otro mouse. El primero no era inalámbrico, este sí es inalámbrico, otro monitor, una fuente de poder, una cámara web, una tarjeta madre, etcétera. Y acá están las características técnicas del computador. Entonces acá una mainboard, un procesador i5 7600K, módulo de memoria RAM de 64 GB. Entonces acá ya somos más específicos en cuanto a las velocidades y capacidad de los equipos. Y está, por ejemplo, la garantía. Entonces, si van a adquirir un computador, ese computador no lo venden con una garantía, es importante colocar esa garantía y deje, por ejemplo, de cuánto tiempo. Acá no pusieron de cuánto tiempo, pero se puede poner cuánto tiempo tiene garantía ese equipo. La idea es que uno deje documentado todo, 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 todo. La mayoría de las cosas se deben dejar documentadas de todo el proyecto. Características del software. Entonces, igualmente se hace un listado del software que se necesita con sus características, el sistema operativo Windows 10 Home de 64 bits,
la versión, la licencia y el número de la licencia, sistema ofimático, Microsoft Office, la versión, la licencia, todo esto que necesitan WinRAR, Dreamweaver, NetBeans, Java, MySQL, mockups, etcétera. Igualmente acá descomponen lo que es la impresora, ¿sí? Entonces una impresora, los cartuchos, la bandeja de entrada, el cartucho de tinta y el de color y la tinta negra. Entonces así debe ser las tablas de las fichas técnicas de los equipos. Por ejemplo, Diana me mencionaba que, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Bueno, ya nos quedan unos minuticos. Que, por ejemplo, ella va a utilizar los equipos de cómputo que tienen allá en la empresa. No van a adquirir un equipo nuevo. De todas maneras, hagámosles estas fichas de caracterización y especificamos que estos equipos ya se encuentran en este momento en la empresa, no se van a adquirir, o sea, no se van a comprar, sino que están en la empresa en este momento y la empresa los pone a disposición de este proyecto que se está realizando, del proyecto de mejora o del proyecto de implementación del sistema de información. Listo. El tercer punto es elaborar la invitación a cotizar para ofertar el desarrollo a un ente externo. Entonces, este es el resultado, como les decía yo, de que en base a los términos de referencia vamos a hacer esta invitación a cotizar. Allí en el objeto de aprendizaje de introducción a contratos informáticos, en la pestaña propuestas y presupuestos, allí hay estas letras que cada una nos va a hacer la descripción de lo que debe tener en cada punto. Entonces, por ejemplo, en el punto A está la carta de agradecimiento por la invitación a cotizar. Después está el índice con el contenido de la propuesta, está la presentación, pilas con ese índice de contenido. A veces me hacen las tablas de contenido sin utilizar la herramienta de Word que está allí, se puede utilizar. Word tiene una herramienta para hacer tablas de contenido. Entonces, por favor, utilicen esa herramienta para hacer tablas de contenido. No me la hagan así como a mano, porque sabiendo que el Office la tiene, pues ¿por qué no la utilizamos? Está después la presentación, descripción de la solución, características de la solución, detalle de la propuesta, detalle de los servicios profesionales, detalle de los costos, se basan en el presupuesto que hicieron, detallar personal dedicado a la solución, entonces muy detalladito. Recuerden que en los términos de referencia habían unas condiciones, ¿recuerdan? Para el personal a contratar. Entonces, en base a eso, léanlo, que fue lo que se escribió allí, y así mismo hacen eh, este detalle del personal dedicado a la solución. Detallar los tiempos o cronograma de actividades de la solución. Recuerden que les digo que se guíen en lo que hemos hecho hasta ahora y cuando finalizamos la etapa electiva, que es hasta febrero del 2022. Entonces, digamos que no trabajamos en el proyecto mitad de diciembre y enero, y a veces por ahí primera semana de febrero. Entonces, para que tengan eso en el cronograma, lo tengan presente y empiecen a hacer ese cronograma de todas las fases que hemos tenido hasta ahora y lo que han ido desarrollando en esas fases. O sea, les va a ayudar mucho lo que han hecho hasta ahora, simplemente ya plasmarlo en tiempos y cronograma. Y por último, tips para el presupuesto del desarrollo de software. En este, pues, es ese último punto para desarrollar el presupuesto, o sea que en la invitación a cotizar pueden hacer como ese resumen pequeñito de lo que es el presupuesto del desarrollo de software. Está el cuarto punto, que es diligenciar la plantilla de evaluación de proveedor. Ya la hicieron. Si yo les hice alguna observación, por favor corregirla, porque hay personas que no me pusieron el nombre del proyecto o no me pusieron la empresa. Recuerden que la empresa es la empresa cliente. En esta empresa es empresa cliente. O sea, la empresa que nos va a evaluar a nosotros como entes eh, entes proponentes o empresas proponentes. Y la empresa, esa es la empresa, nuestro cliente. Bien o servicio a contratar, entonces es el diseño y desarrollo de plataforma web, por ejemplo acá, diseño, desarrollo, implementación de un sistema de información, de inventarios o de lo que ustedes estén desarrollando. La fecha, el gerente del proyecto y el líder técnico, que debe ser obviamente entre los integrantes del grupo. Si se está trabajando de forma individual, pues en ambas partes debe ir el mismo nombre, porque es el gerente del proyecto
y el líder técnico. Bien, y por favor apliquen esta formulita para hallar los porcentajes y que no les dé 300, 500, 600 como estaba ahí al principio en la plantilla. Entonces, por favor, apliquen esta fórmula. El 5 es porque de 1 a 5 es el que le damos puntaje. Listo, aplíquenla para cada una de las empresas proponentes para que no les den esos porcentajes tan elevados. Eso me voy a fijar mucho en que lo corrijan, por favor, en esa plantilla de evaluación de proveedor. 5, participar en la elaboración del contrato informático. Entonces, ¿cuánto nos queda? 1 minuto. Entonces vamos saliendo y volvemos a entrar, porfa, porque ya nos queda 1 minutito. Listo. Entonces continuamos. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Comparto la presentación y continuamos. Entonces, el quinto punto de esta evidencia 4 es la elaboración del contrato informático. En este material de formación de introducción a contratos informáticos, en la pestaña de tipos de contratos informáticos, vamos a encontrar 2 plantillas, ¿sí? El modelo de contrato de software y el modelo de contrato de mantenimiento. La que vamos a usar como guía para el contrato informático es el modelo de contrato de software. Cuando ustedes dan clic allí, se les va a descargar la plantilla. Entonces, una vez con la plantilla, ustedes empiezan a hacer los cambios, lo ajustan a su proyecto. Acá solamente tomé el pantallazo de la primera hoja y la última hoja, pero tiene más hojas. Entonces, la idea es que ustedes lean, que ustedes miren las cláusulas, que ustedes miren cómo se hace un contrato informático para que lo tengan presente y aprendan. En el último punto donde dice la contratante y el contratista, entonces solamente ponen los nombres, ¿listo? No es necesario que haya ninguna firma porque sabemos que esto es un proyecto formativo. Entonces, lo que ustedes están haciendo es utilizar esa información para poder aplicarla en un caso real, ¿cierto? Pero en este momento no vamos a firmar un contrato, a no ser que más adelante ustedes puedan empezar a pulir más el proyecto, de pronto lo puedan ir perfeccionando, porque yo sé que cuando uno está en el proyecto formativo, a veces por el tiempo, una cosa, la otra, de pronto no entregamos las cosas pulidamente. Entonces, más adelante ustedes pueden hablar con su cliente, si él le dice, oiga, verdaderamente yo estoy interesado en aplicar este sistema de información en mi negocio. Entonces ahí sí ya ustedes pues hablan más profundamente con el cliente, empiezan a perfeccionar este proyecto formativo que ya les queda bien avanzado y de pronto este contrato se haga realidad, pero mientras tanto, no, mientras tanto solamente es una demostración de cómo hacer un contrato informático. Y listo, esos son los 5 documentos que deben entregar como evidencia 4. ¿Listo? Si tienen alguna duda, inquietud acerca de estos 5 documentos, ahorita cuando pasemos a las preguntas, entonces las solucionamos. Y está la evidencia 5, que es el foro arquitectura del software del sistema de información. Entonces acá tenemos las preguntas que dicen, ¿por qué cree usted que es importante la arquitectura del software del sistema de información? ¿Cómo elaborar el diseño arquitectónico de un sistema de información? Que a esas alturas y por las evidencias que han enviado ya sé que pueden responder a estas preguntas. ¿Qué debe tener en cuenta para elaborar el informe de diseño de un sistema de información? Ya han hecho un informe de diseño. ¿Cómo aplicar el modelo en capas en la determinación de la arquitectura de software del sistema de información? ¿Cómo aplicar los diagramas de despliegue en la determinación de la arquitectura de hardware del sistema de información? El diseño de la arquitectura podría ser considerado como los planos del sistema de información, haciendo la analogía en una obra de ingeniería. ¿Qué piensan ustedes acerca de esa pregunta? ¿Cuál es el rol del analista al momento de elaborar el diseño? ¿Se considerará como arquitecto del software? ¿Ustedes qué piensan acerca de eso? ¿Si somos los arquitectos o no somos los arquitectos? Es importante la aplicación de las plantillas para la determinación de los elementos del sistema de información, así como sus costos. Entonces ya, habiendo desarrollado las evidencias anteriores, estoy seguro que ustedes ya pueden dar respuesta a estas preguntas con facilidad. Ustedes participan en el foro, ya saben cómo participar en un foro, van a herramientas, buscan la de foros, buscan la de
el título de foro Arquitectura del Software del Sistema de Información. Allí se encuentra en la primera secuencia las preguntas, las copian en un documento de Word, dan la respuesta a cada una, activan el texto enriquecido, copian de Word y pegan aquí en la casilla de texto de la plataforma Territorium y dar clic en responder. Recuerden que la idea de que hagan esto en Word es para que corrijan la ortografía, la gramática, las tildes, las comas, la redacción. Todo esto es muy importante, por favor. Listo, recomendaciones son las mismas de hace 8 días. Quienes tengan pendientes la participación en los foros temáticos de la fase 1 y 2, hacerlo antes del 28 de junio del 2021. A algunos les envié correo porque, como les decía, hay personas que van al día, pero que deben el foro 1 de identificación. Entonces, por favor, fíjense que tengan esa nota del primer foro porque los foros de la fase 1 y 2 se van a deshabilitar el 28 de junio y ya bye, ya no se vuelven a habilitar. Participar en los foros en el tiempo estipulado para que no se les vaya a presentar el inconveniente de que cuando ya se venza el tiempo y ustedes vayan a participar, no lo encuentren. Los aprendices que no han ingresado en este año 2021, se les realizará la cancelación de matrícula de acuerdo al resultado del comité académico realizado el 6 de mayo de 2021. Ahorita finalizando esta sesión, envió el correo a cada uno de los aprendices que no ingresó este año o que solamente ingresó una vez en febrero. A ellos ya se dio la orden desde de parte de coordinación académica de cancelarles la matrícula. Se les envía el correo informándoles de la cancelación y si alguien decide retirarse, o sea, si alguien tiene una duda, inquietud o prefiere retirarse en vez de la cancelación de matrícula, pues entonces debe comunicarse conmigo antes del 9 de junio para que esto tenga esa oportunidad de retirarse y de que yo no le cancele la matrícula. Porque, como les decía yo desde el inicio, es mejor un retiro voluntario donde se puede justificar el por qué no se pudo continuar la formación a una cancelación de matrícula. Ambos tienen sanción, pero a veces ellos son condescendientes no. A veces ellos miran la justificación del por qué el retiro voluntario y de pronto, según la justificación, puede que la sanción eh, no sea pues tal así de que sea 6 meses o bueno, dependiendo del caso, sí, dependiendo del caso. Quienes estén atrasados con evidencias de la fase 1 identificación y de la fase 2 análisis y han ingresado este año tienen oportunidad de ponerse al día a través de un compromiso que deben acordar con la estructura técnica, ¿sí? Ahí ya han habido como unas 5 o 6 personas a las que les envié correo, me dijeron que si estaban interesadas, ya hice un acuerdo con ellos, hice un compromiso con ellos, les di unas fechas y algunos se están poniendo al día. De los que van atrasados, informar quién necesita equipo de trabajo. Esto me ha sido muy difícil porque hay algunos que necesitan equipo, pero he tratado de encontrar equipo, pero ha sido difícil porque, bueno, hay algunos equipos que ya están consolidados, bueno, hay diferentes circunstancias, pero bueno, yo les invito a que los que van al día estén dispuestos a recibir compañeros nuevos al equipo de trabajo, ¿sí? Que lo piensen bien y que hay unas personas que van al día y se han quedado sin compañeros de trabajo porque resulta que el que llevaba todo, el contacto con la empresa y todo esto, se retira o dice que no va a continuar. Entonces a veces los deja solos, pero van al día. Entonces yo invito a que estos equipos que, que ya están consolidados y esto me reciban al menos una persona o 2 personas que yo ya sé que están comprometidas. Sí, yo no les voy a recomendar personas que no que no estén comprometidas ni que, digamos, vayan a quedar mal. Y si eso pasa, simple y llanamente usted me informa, no, profe, el compañero que usted nos asignó no está haciendo nada. Ah, bueno, listo, ya, bye. O sea, con ustedes, con los equipos que van al día y van bien y todo esto, no va a haber problema. Si ustedes me dicen que la persona que yo les asigné no trabaja, no está comprometida, no cumple con las reuniones, no cumple con los compromisos de pronto del desarrollo de evidencias, listo, bye. Se saca y ya, no hay problema. Ustedes no van a tener problema. Listo, quienes aún no han diligenciado el formato de selección alternativa de etapa productiva, hacerlo y enviarlo lo antes posible, por favor, por favor, por favor. Como les digo, en una fecha tengo más o menos de 15 a 20 y muy poquitos lo han enviado. En las otras fichas más o menos tengo de 10 a 12 personas y me hacen falta. Entonces, por favor, envíenme en ese documento que es muy importante. Mañana van a tener una sesión de orientación
Entonces se me olvidó en esta recomendación poner eso. Mañana hay una sesión de orientación de etapa productiva. Entonces, por favor, ingresen mañana por la mañana, quienes puedan. Esas sesiones por lo general quedan grabadas, pero yo no tengo acceso a ellas, porque las orientaciones de etapa productiva no los damos los instructores técnicos, sino que hay instructores encargados para eso directamente. Entonces, no sé si yo tenga acceso a esa grabación o no, no sé si después me la compartan o no. Entonces, yo no les puedo asegurar que se las voy a poder publicar ahí en Territorium. Entonces, por favor, ingresen porque si ustedes tienen dudas, inquietudes, bueno, preguntas, aprovechen este espacio que allí está la persona indicada para responderles todas las dudas que ustedes tengan acerca de etapa productiva. ¿Listo? Entonces les recomiendo, entren mañana porque pues si ustedes están proyectando el año entrante ya iniciar una etapa productiva y es bueno que con tiempo ustedes ya sepan cómo es la cosa. Conclusiones, dudas en el foro de dudas, inquietudes del área técnica. Por favor, realizar los laboratorios. No solamente estos, sino que los de la fase de desarrollo ya es indispensable. Aunque sabemos que no se califican, para ustedes poder hacer esas evidencias que en la fase de desarrollo son tan importantes porque ya es construir el sistema de información en los programas de recomendados, no es opcional, digámoslo así. Yo sé que ustedes por su tiempo a lo mejor los habrán hecho, a lo mejor no los habrán hecho los anteriores, pero los de la fase de desarrollo yo sí les digo que se los pongan ustedes mismos como requisito hacerlos para poder saber instalar los programas, saber instalar un servidor, mirar cómo funciona, cómo es que van a hacer, cómo van a crear una base de datos, cómo crear las tablas, todo eso se va a enseñar allí en esos laboratorios, en esos tutoriales. Entonces es ya de sentarse en ustedes y mirar estos videotutoriales para aprender. Fecha límite de envío de la evidencia 1, que es el cuestionario, hasta el 28 de junio. De la evidencia 2, el 24 de mayo, ya pasó. La evidencia 3, el 27 de mayo, ya pasó. La evidencia 4, el 9 de junio, que es la que estamos en ejecución. Y la evidencia 5, que es el foro, hasta el 15 de junio del 2021. Realizar las evidencias en la plantilla de normas APA, séptima edición. Por favor, cumplir con este requisito de que los trabajos estén bien presentados. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a... esperen un segundo mientras yo guardo esta grabación antes de que se me pierda. Listo. Bien, ahora sí ya pasamos al espacio de dudas, inquietudes. Listo, el que quiera participar, entonces me va diciendo, voy a primero leer este mensaje de Diana. Dice, profe, tengo dudas en la evidencia de elaboración de cláusulas, por favor, me ayuda. En el presupuesto es necesario realizar lo mismo que tiene el ejemplo por recursos, datos, instructivo, o solo es el presupuesto. Tú puedes, o sea, me interesa el presupuesto. Esas hojitas que están ahí, por ejemplo, el instructivo es el instructivo de cómo se diligencia esa plantilla. Y los datos están, por ejemplo, el valor de cada uno por ejemplo, la hora del analista, la hora de la consultoría. O sea, toma lo que tú puedas hacer de ahí, ¿sí? No es que tenga que ser exactamente como está ahí, ni con los mismos elementos, ni con los mismos gastos, no. Aplícalo a tu proyecto. Lo que te sirva, tómalo. Lo que no, pues no. Dice, en mi caso estoy trabajando individual, yo coloqué las horas y jornadas de analista de desarrollo, analista de calidad y analista tester, ¿está bien o solo coloco un analista? Si se cumplen esos tres roles, pon los tres, ¿sí? Así estés trabajando de forma individual, pero si tú estás haciendo todas esas tres funciones, coloca las tres. Dice, la plantilla de evaluación de proveedores es diferente a la plantilla de evaluación de propuesta. Yo hice la evaluación de propuestas, me ayudé con el ejemplo que mandó y apliqué la fórmula que dijo. Listo. ¿Sí? Está bien, Diana. ¿Alguna otra pregunta? Listo, Diana. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto al diligenciamiento
documentos o fotos, que es la evidencia en la que estamos ahorita Profe, disfrutando. Sí, Diego, dime. tengo varias preguntas, como decir, las plantillas que me dice ¿Diego? de la elaboración, sí. Las plantillas de elaboración, ¿esas las envío al correo? Diego, ¿O esa, aló? ¿estás levantando la mano? Puedes Sí. hablar si quieres o puedes escribir la duda en ¿Se puede así hablado? chat. ¿Aló? No te ¿Me escucho, oyes? Diego. O sea, ahí se ve que tu micrófono está hablando, pero no te escucho. No, no se oye. Bueno, ya paso, ya por acá. No, no te Entonces, escucho, Diego. Yo veo tu micrófono que parece. No, yo no lo escucho. Oh, oh. ah, dice que nosotros sí, profe. Espéreme un minuto. Espéreme un minuto a ver si acá tengo algo mal conectado y ya miro a ver si lo puedo escuchar. ¿Hola? Porfa, Diego, ¿Aló? habla. Ahora sí. Ah, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Diego. Profe, lo como decir, lo de las plantillas, ¿esa se fue enviado al correo o dónde están las plantillas? Sí, yo las envié al correo. Espérate, te digo qué fecha, Diego. Las envié como ejemplo. Ejemplo de invitación a cotizar y presupuesto. Lo envié el 6 de mayo. 6 de mayo. Listo, profe. Se llama Para saber ATSI. dónde. El título, el asunto es ATSI, área técnica, AP5, A6, ejemplo de invitación a cotizar y presupuesto. Listo, profe. Otro punto es, como decir, en el presupuesto desglosa uno mano de obra y a todo costo o puede uno ejecutarlo como uno quiera. Como quieran. Ah, ok. Otro punto es eh, sobre el equipo de trabajo para ingresar a algún compañero. Me tocaría hablar de pronto con los muchachos con el compañero que estamos ahorita ¿Sí? para ver si de pronto se puede asignar una persona para que ingrese al grupo. Listo. Diego, ¿me recuerdas el número de tu ficha? Es que yo tengo dos aprendices, dos muchachas que ellas están, 217 ¿sí? 59 56 creo que es. Ahí. Uy, Diego, me encantaría que de pronto me pudieran colaborar con dos muchachas que ellas iban al día hasta la fase análisis bien todo y parte de la fase diseño. Pero el compañero Sí, que tenía todo se retiró, o sea, les dijo a ellas que él no podía continuar más. Pero ellas son responsables, ellas son comprometidas, ellas han estado al día. Al menos en la fase, al menos en el área técnica, bien, que ustedes saben que en el área técnica es donde trabajan todos, ¿sí? sí. Y ella se llama Cindy Miranda y Heidi Joana. Ellas dos están interesadas ellas dos nos siguen juntas porque dicen que por tiempo necesitan mejor un equipo de trabajo. Dicen, profe, por tiempo a las dos Mm, de pronto nos queda muy difícil, pero si estamos en un equipo de trabajo, nosotros podemos, obviamente ellas se suman al proyecto que ustedes tengan. ¿Sí? Ellas no van a decir, sí, vamos a continuar con el que nosotros tenemos, no, porque yo les dije así, yo les consigo un equipo, pero ustedes dejan hasta ahí lo que tienen, lo que llevaban, y entonces empiezan con el con el nuevo proceso. proyecto, sí, con el proyecto del equipo al cual yo las asigno. Y dijeron que sí, que no tenían problema. Listo, profe. Pues déjeme ya, es que no está mi compañero John en el grupo porque no sé qué pasaría. Uh -huh.
Es que nosotros, es más, nosotros estamos atrasados un poco en la parte de estudio también por cuestiones de De trabajo tiempo. Sí. y de tiempos, porque no estábamos en Bogotá, entonces por eso estoy hasta ahora volviendo Ah, a bueno, iniciar con el perfecto. proceso. Sí, perfecto, porque yo creo que pueden ir hasta en el mismo nivel, porque ellas también deben las últimas del área técnica, ellas las tienen pendientes. Porque yo tengo, pues nosotros como el muchacho que estaba se fue, Sí, se retiró, sí. entonces estamos solo dos. Ujú. Serían otras Entonces yo dos, pensaba, las sí, que de pronto faltarían. si se puede, pues para colaboración entonces del grupo, entonces para que Ujú. puedan participar entonces. Listo, Diego. Y Entonces, por último, la elaboración del proveedor, la plantilla de elaboración del proveedor, la que es ujú, con porcentaje y eso, esa sí. elaboración, ¿quién la hace o cómo la hacemos? La información que se llena como para los recursos del porcentaje, ¿la llenamos nosotros? Sí, sí, ustedes la llenan. O sea, es una información supuesta, Diego. Es como si me pasaran, es como si yo licitara el proyecto y me Sí, pasaran esa información y yo soy el que doy la calificación. exacto, sí. Ah, ya. Es una simulación para que ustedes tengan más o menos presente cómo es que se califican a los proponentes. Listo. Sí, era para saber esos tres punticos que tenía, sí. Porque, de la evidencia 2 me hace falta una información, pero esa ya la escribo entonces, por el foro de dudas o algo, por si algo. Listo, listo, Diego. Diego, entonces hablas con tu compañero y me escribes un correíto para entonces yo Ya compartirle estoy al a ver profe. si me puedo comunicar con él de una vez para ahorita, antes de que se acabe, de informar. Listo. Bueno, pues Diego, muchas gracias. Correo de voz. Listo. Tendrá Bueno, gracias, Diego. Voy a seguir leyendo aquí. Dayana vuelve y me pregunta, profe, tengo otra duda sobre el contrato. La quinta, ambiente técnico de operación, que es sobre el porcentaje, ¿cuánto es lo máximo en mi caso? En mi caso, mi presupuesto es de 300.000, dice que no debo cobrar un porcentaje mayor del precio. ¿Cómo hago eso? Esa parte específica, sí, envíame esa pregunta en el foro de dudas inquietudes y yo analizo más exactamente lo que estás escribiendo en el contrato, ¿sí? 26ª caducidad sobre el artículo 25 de la ley 40 del 93, debo colocar el nombre de mi empresa o el nombre de la empresa donde estoy realizando el sistema. Estas preguntas colócamelas, Dayana, en el foro de dudas e inquietudes del área técnica y yo ya miro ahí bien el formato del contrato y te digo exactamente, ¿listo? Porque en este momento no tengo bien precisamente lo que dicen cada una de las cláusulas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Diego ya. Henry, dime, Livi, una pregunta. dime. La empresa, o sea, nosotros debemos colocarle al grupo un nombre de una empresa para poder hacerle el tipo de contrato, ¿cierto? Sí, sí, No importa, o sea, tenemos que colocarle cualquier nombre, el que sea que nosotros queramos, sí. o hay alguna cuestión como normativa, no sé. No, Henry, no hay ninguna normativa, no hay ninguna especificación ni requisito. El nombre que ustedes quieran, o sea, como Ah, empresa. bueno, listo. Muchas Ujú. gracias. Listo, Henry. No hay más manos levantaditas ni hay ninguna otra pregunta en el chat. Entonces, muchas gracias a todos por asistir a la sesión. La otra semana tendrán sesión con el área de bilingüismo y más arriba con el área transversal. Nos volvemos a ver en la tercera semana de junio del 21 al 25, ya abordando las evidencias de la fase de desarrollo. Listo, ojalá estas sesiones no se las pierdan. Fase de desarrollo para explicar las primeras dos evidencias. Listo, en esa semana del 21 al 25 de junio. Recuerden que empezamos fase de desarrollo, entonces tener cuidado, mirar que ya vamos a crear la base de datos y todo esto. No se predispongan a que les va a ir mal, no se predispongan a que va a ser difícil. Estamos todos aprendiendo, estamos todos receptivos a lo que nos diga
el material, pero asimismo nosotros a consultar por nuestros propios medios, y si de pronto se nos hace difícil el material, entonces busquemos nosotros mismos información. Recuerden que la formación aquí es autodidacta, entonces, pero no se me predispongan a que, ay, ya empieza lo más difícil, no les vaya a dar susto ni miedo porque todos estamos aprendiendo, ¿sí? Todos estamos aprendiendo, la idea es aprender a hacer una base de datos, a relacionarla y a que nos funcione en una interfaz. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y recuerden que estoy para servirles en lo que necesiten. Chao. Hasta luego, muchas gracias.